de lo que yo pude leer, y creo que, no sé si es a 100% verdad, se habla de que las chicas se encontraron maniatadas en la espalda, pero esto no cuadraría entonces con que un brazo se viese fuera de la fosa. Eso es así, o sea, no cuadra mucho el hecho de que teóricamente Tony, que es el cuerpo que está más cercana a la fosa, uno de los brazos sobresalga si luego, según la diligencia, tienen los dos brazos atados a la espalda. Entonces, sí, es extraño. Es que además podría ser quizá de que a la hora de que se enterrasen los cuerpos, y cuando ya la tierra o por acción de la naturaleza ya los cuerpos empezaran a dejarse ver, podría quizá que la mano se viese en la espalda, pero la disposición de la mano no es una mano al revés, sino que es una mano completamente derecha. Correcto. Pues eso básicamente, que además yo, el sumario también está en algunos de los blogs que te mandé a ti. No sabemos, o yo por lo menos no sé, si será el sumario al 100% o habrá una manipulación, pero en todo momento se habla exactamente de eso, de que los cuerpos aparecen maniatados a la espalda, pero en las fotos que toman cuando no tienen carrete, se pueden ver que el brazo no está en la misma disposición. Así es. Entonces también es lo que estamos hablando, es un cúmulo de dudas y de preguntas que al fin y al cabo una persona que no estudie criminología o una persona que no pertenezca al cuerpo de la Guardia Civil también tiene y sabe de que las cosas no atan. No podemos unir una cosa con la otra. También, por ejemplo, el testimonio de este Guardia Civil, que cuando llega al lugar, esta chaqueta es de esta niña y estos 3 cinturones son de estas 3 niñas. ¿Cómo una persona que acaba de llegar a ese lugar, que no se han empezado a sacar el cuerpo, que en principio creían que era solo uno, así es, y ya encuentran todo y ya saben a quién pertenecen? Y lo del tema de los cinturones, de hecho, es muy llamativo porque coge los 3 cinturones, 3 niñas, son las niñas de Alcácer, vale. Pero luego cuando salen los cuerpos, 2 de ellas llevan los cinturones puestos. Entonces es como, deduces que por 3 cinturones son las niñas, o ya asumes que son las niñas de Alcácer, y luego hay 3 cinturones o sea, hay 2 cinturones puestos, pues es extraño. De todas formas, más allá de... A ver, yo no les voy a presuponer, teóricamente, si Antonio Anglés y Miguel Ricard son los causantes, Antonio Anglés y Miguel Ricard y otros, que siempre nos olvidamos de los otros, pero están recogidos por los hechos probados de la sentencia, son los asesinos. No les voy a presuponer una inteligencia de ser los reyes del crimen, es obvio que no lo son, pero leche, matas a 3 niñas y vas dejando que si una caja de medicamentos, que si una cinta de Antonio Machín, que si una Game Boy, que si no sé qué, todo alrededor de la fosa como para hacer un caminito que te lleve al sitio donde están los cuerpos. Es que además es eso, la cantidad de objetos que se pudieron recoger cerca, porque ya no estamos hablando quizás del papel, que sí es algo importante y es algo que conecta una cosa con la otra. A la policía se le enciende la bombilla y hay que ir aquí porque tenemos aquí al culpable o a relación con el culpable. Pero es eso, se nos olvida el pensar que así hay una Game Boy, también había un repelente de mosquitos, también la ropa que se encontró, a esa ropa se le hizo alguna prueba, se le pudo sacar algo, no, porque si estaba allí. De hecho, aparece una chaqueta vaquera blanca, prácticamente nueva, y sin... O sea, que a nadie se le olvide cómo se extraen los cuerpos. Los cuerpos se sacan completamente embarrados. Y sin embargo, la prenda de chaqueta blanca, que se puede ver en las fotografías, está como si lo hubiesen sacado de una lavadora y lo hubiesen dejado ahí. Es muy llamativo cuando además creo que 4 o 5 días había habido unas lluvias muy fuertes. Entonces, ninguna mancha en esa zona, algo blanco,
Y con tanto viento también, que aunque la prenda en sí quizás esté resguardada, porque tampoco se sabe exactamente dónde se encontró la chaqueta, pero pongamos quizás que la chaqueta se encontraba en algún punto muerto fuera de la casa o de la caseta. No, y que estaba fuera de la caseta. O sea, la chaqueta se encuentra cerca de la fosa, arriba del todo, prácticamente alrededor. Ahí es donde se encuentra la chaqueta. No es que estuviese escondida dentro de la casa o resguardada, no, se encuentra fuera, casi al lado. De hecho, se puede ver en las imágenes. Cogen los objetos que están alrededor de la fosa y los juntan. No se van hasta 800 metros abajo a buscar lo que hay para subirlo. No, eso está ahí. Lo que encuentran. Es que también es curioso exactamente eso. Dejan todas las pruebas, o suponiendo, como pensó ese guardia civil, de que son las niñas tras su ropa y demás, suponiendo eso, no es raro que aparezca toda la ropa en el sitio donde han sido enterradas y no en el sitio donde quizás han sido torturadas y donde quizás se les ha quitado la ropa. Sí, no, pero luego es más. Lo curioso, que además nosotros lo tratamos, creo que en el primer programa que hicimos del Rincón del Disidente, hay 2 de los cuerpos que con toda seguridad nos llevan calcetines. Entonces, eso sí lo he podido ver yo. Claro, es como, les falta está toda la ropa, pero ¿dónde están los calcetines? No están en la caseta. Claro, no están en la caseta, no están alrededor de la fosa, y si aparecen prendas que no tienen nada que ver. Como los cinturones, que al fin y al cabo no les pertenecían a ellas porque ellas ya tenían lo suyo. Claro. También, por ejemplo, hablando también de todas las cosas que se pudieron encontrar tanto en la fosa como en las inmediaciones, es raro también, volviendo un poco al tema del pendiente, que el pendiente se encuentra allí, un pendiente que es pequeño, además es similar a los que yo llevo, de los que se abren y se cierran, y es súper pequeño. Eso sí se encuentra, pero no encontramos quizá desgarros en las prendas, no encontramos quizá los calcetines o cualquier rastro de una prenda, de ADN, de que los cuerpos sí pudieron haber estado allí en algún momento. Sin embargo, si encontramos todo esto, ya pertenezca a las niñas o no, lo encontramos fuera, ya llegando a la fosa. Sí, pero que a nadie se olvide que, a excepción de un vello que se encuentra en un guante de colmenero, que curiosamente está también dentro de la fosa, no hay ninguna muestra biológica que indique que los 2 principales acusados, como que son Miguel Ricard y Antonio Anglés, tuvieron nada que ver. O sea, pero cuando hablamos de ninguna prueba biológica es que no hay sangre, no hay semen, ni en las niñas, ni en la ropa, ni en los colchones que los identifique, igual que tampoco hay ningún atisbo de que tuviesen un contacto con ellas. No hay absolutamente nada. Entonces, es como, a ver, se ha encontrado un vello de Miguel Ricard en un guante colmenero. Claro, si todos sabemos que Miguel Ricard iba allí a drogarse, a comer, a esconderse cuando tragaban y tal. Lo raro es que no se hubiesen encontrado, pero ¿eso implica que fuese el asesino, torturador y violador de las niñas? No, absolutamente no. No hay nada que lo determine. Por lo menos en los cuerpos, o que por lo menos en los hechos que a él se le puedan culpar, porque por ejemplo se habló, a él los cargos que le cayeron fueron todos, fue secuestro, fue abuso sexual, fueron todos, pero no tenían pruebas al respecto. Es decir, de abuso sexual no tenían pruebas porque, como estamos hablando aquí, verdaderamente en el cuerpo, en la ropa, en alguna de las cosas que pudieron encontrar, el ADN de Ricard y de Anglés no estaba en ningún sitio. Eso es. Al igual que, por ejemplo, también un dato importante es los huesos que se encuentran en la fosa y que no pertenecen a ninguna de las niñas. Eso no es del todo así, o parece que no es del todo así. A la hora de... No soy un experto, y de hecho estamos consultando ahora mismo a médicos forenses para que nos lo aclaren, porque sí que es verdad que para el común de los mortales muchas veces los tecnicismos que se usan en un informe forense pues son complejos, ¿no? Pero al parecer lo que sucede es que los huesos que aparecen, que principalmente son vértebras, también hay una epífisis distal, pero bueno, eso ya sería otro caso. Las vértebras no son compatibles entre sí, porque pongamos que, por ejemplo, cogemos esta vértebra y cogemos una lumbar, no son vértebras compatibles entre sí, pero sí parece que esas vértebras
sí podrían ser pertenecientes a los cuerpos de las niñas que cuando los sacaron de forma borrica de la fosa, les partieron literalmente el cuello o la columna y se desprendieron. Entonces, parece que eso es así. Ahora, estoy hablando de una suposición que le podría dar lógica. Esto sería muy sencillo. Claro, es que otra lógica no tiene. O forman parte de los cuerpos de las niñas, claro, que, como estamos hablando, sí, se trataron de manera pésima a la hora de sacar de allí, porque además hace poco se ha podido encontrar un diente y también se han podido encontrar huesos, que también quizás reforzarían esto, de que no se sacaron los cadáveres con el cuidado que deberían y dejaron atrás pues huesos, dientes. Yo ahí tengo dos hipótesis que ahora sí que, igual que justo acabo de argumentar, una opción que podría ser oficialista o lógica o demás, tengo dos versiones o dos dudas que podrían llevar a una visión más, podemos llamarla conspiranoica, y es, respecto a esos huesos, esas vértebras que no coinciden entre sí, que creo que son una flasionasis, sería muy sencillo, sería tan sencillo como háganles la prueba del ADN y salimos de dudas. Se les hace la prueba de ADN, se determina con los cuerpos que presumiblemente se sabe que les faltan esas vértebras por, repetimos, la extracción torticera que se hizo de los mismos y se acabó la duda. Es una opción. La pregunta es, ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué las instituciones jurídicas y policiales permiten que haya esas lagunas para que la gente piense que puede haber algo raro en el crimen de Alcácer? Y luego, punto 2, a nadie se le olvide que la UCO, la Unidad Central Operativa, los mejores guardias civiles, los mejores forenses de la Guardia Civil, cribaron durante 72 horas la fosa de la Romana. Estamos hablando de 3 días enteros donde se cribó absolutamente. La fosa de la Romana durante mucho tiempo no está como está ahora, tapada y tal, se dejó, digamos, el hueco semiabierto. Eso se cribó y de repente, no dentro de la fosa o no sobre la fosa, a unos metros o a 1 metro de la fosa aparecen 4 falanges. Bueno, primero un diente que lo encuentra o lo visualiza un antropólogo forense que, vale, puedo llegar... Que además también es bastante curioso que van a hacer un programa allí y justo se encuentran también el diente. Casualidades de Alcácer. Pero bueno, puedo llegar a entender que lo que para cualquier mortal no llama la atención porque no estamos acostumbrados, un antropólogo forense, un dentista, hace así, ve un diente y lo ve. Y lo ve. Vale, me lo puedo llegar a creer. Pero claro, esa persona va y ve el diente, no ve las falanges. En la fosa de la Romana ha subido miles de personas en estos casi 30 años. Y sube una persona que no tiene ningún conocimiento forense, que curiosamente da también un primer relato y luego otro, y ve no 1, 4 huesos. Y es capaz de discernir que son 4 huesos, que ni siquiera están, como te digo, en la fosa. Sí, no, pero que ya no están ni siquiera en la fosa, están a 1 metro o 1,5 metros de la fosa, que es como, entonces, ¿cómo han salido desde la fosa? O sea, los ha escupido la tierra y han salido y se han desplazado. Y tampoco se pierden, están esperando, claro, a que alguien los encuentre. Entonces, ¿que suena raro, que suena extraño, que suena curioso? Pues mucho. ¿Que es posible? Sí, claro que es posible, pero leche, o sea, permíteme que lo duda. Extraño es todo. Sí. Todo yo creo que lo podríamos, es lo que estamos hablando, al fin y al cabo yo creo que el caso Alcácer lo desglosamos y verdaderamente nos podemos quedar con muy pocos datos que sepamos que sí son verdad, como que las 3 niñas, como tú me comentaste, que las 3 niñas ese día desaparecieron y el día que se encontraron, pero todo lo demás está lleno de dudas, lleno de vacíos, porque también hay algunas cosas que las piensas y no te llevan a ningún sitio, no tienen ningún tipo de explicación, que es como tú bien dices, o le buscas una lógica o te tienes que ir directamente al extremo, te tienes que ir a algo que sea más conspiracional quizás para poderle encontrar una respuesta.
Lo que pasa es que en el crimen de Alcácer hay muchas cosas que el buscarle la lógica es más complejo que creer en cosas alternativas o conspiranoicas. O sea, es difícil porque dices tú, es que claro, estamos jugando en un mundo de posibilidades. O sea, en un mundo de posibilidades que en este país, aunque no se hable, debe haber una media de 3 o 5 homicidios diariamente, y que rara vez, por lo menos desde que hay una constancia o que podemos tener más o menos una cronología de hechos, pasan cosas como Alcácer. O sea, parece que todo lo que puede pasar extraño sucede en este crimen. Entonces es muy curioso, ¿implica eso que haya una mano negra atrás, que haya un poder oculto y tal? Pues para mí sería presuntuoso decir que sí, pero que muy normal las cosas no parecen, pues yo creo que queda claro. Muy normal no, porque también es lo que tú bien has dicho antes, aunque en ese momento no se contaran con los medios que tenemos hoy día, sí que es cierto que a los cuerpos, si se les tuviese, o bueno, no a los cuerpos en sí, pero si tuviesen que hacerle alguna prueba a algo que quizás tuviesen todavía de aquel día, como los huesos o como lo que encontramos en la fosa que tú dices que podrían pertenecer a las niñas, si no hubiese ningún problema, si no, quizás desde mi punto de vista también, si no hubiese nada que ocultar, ¿por qué no exponen todo eso? ¿Por qué no exponen lo de los papeles, que sí estaban en un arbusto y no en la fosa? Han tardado tanto tiempo en decirlo. ¿Por qué también eso es también lo del tema de los huesos, que se podrían analizar ahora y quizás se podrían tener respuestas de a quién pertenecía o si le pertenecen o no a ellas? Claro, pero es que perdona que te corte, ahí hay un dato que nos dio Fernando García que a nosotros nos dejó loquísimos. El análisis que se ha hecho de ADN de las falanges, que han determinado que pertenecen a Miriam, es el primer análisis de ADN que se hace a los cuerpos de las niñas de Alcácer. Tony, Miriam y Desiree no están cotejadas por ADN que los cuerpos, que no estoy diciendo que los cuerpos que hay en el cementerio no pertenezcan, pero no hay un cotejo de ADN que demuestre que esos 3 cuerpos pertenecen a esas niñas. Y recordemos que en este país tenemos un nefasto caso como fue el accidente terrorífico del del Jacolet, del avión militar, donde muchas familias encontraron que lo que había en los ataúdes no era el cuerpo de sus familiares. De hecho, llegamos a algo tan dantesco como que una familia de un fallecido que era blanco encontró la pierna de un compañero que era de raza negra. Entonces, que cosas como esas es que han pasado. O sea, no me digan cuando dices, no, es que estás diciendo que los cuerpos no son de las niñas. No, estoy diciendo que pueden no ser de las niñas porque no hay una certificación por ADN y porque encima hay antecedentes que en España cosas así han pasado. Entonces, ¿qué cuesta hacer las cosas bien? Se acabarían las dudas. Ahora, es que todavía yo creo que tienen la oportunidad de, aunque no se vaya a saber exactamente quizá qué pasó, porque ya pasa mucho tiempo, ya hay muchos testigos que han fallecido, muchos testigos que quizá no den la misma versión, pero sí se podría sacar un poco más de información, porque verdaderamente seguimos sin saber, incluso los mismos forenses. Si hubiese dependido de los 6 forenses que hicieron la autopsia, no sabríamos ni siquiera la mitad de lo que sabemos y tampoco podemos tomar por cierto. Porque si no fuese por Frontera, que quizá hubiese sido otro forense, pero le tenemos que dar las gracias a Frontera de que él sí sacó muchas más lesiones y sí señaló cosas que los otros forenses habían pasado por alto, como por ejemplo la cruz de Caravaca que se encontró. Eso es. Que ese hallazgo, desde luego, dejó muy claro también que si Frontera le hizo la radiografía y sacó ese detalle, como sacó otros muchos más por los análisis que él hizo y por el trabajo que él hizo, como a 6 forenses que también estaban encabezados por un jefe que estaba todo el tiempo allí mirando,
se le pasaron por alto todas esas cosas a 6 personas. Son Pues, cosas que tampoco... claro, lo que pasa es que nos retrotraemos a lo que hablábamos antes, la pureza del proceso, la garantía o el hecho garante del proceso. Es que no lo hay. O sea, hemos llegado a las conclusiones de que Miguel Ricard es el asesino y es el violador y es el torturador en base a una serie de circunstancias o a una parte de las circunstancias que están corrompidas. O sea, el levantamiento de los cuerpos, la cadena de custodia, cómo se realizan las autopsias. Allí... Sobre todo es que lo de Miguel Ricard está condenado a un camino que no te lleva a ninguna parte desde el momento en el que lo identifican con el coche que tiene 4 puertas. Claro. En ese momento ya están identificando a una persona que lo principal con lo que lo pueden identificar, que quizás es el coche, no coincide. No coincide, así es, no coincide. Entonces, claro, es muy llamativo, pues bueno, vale, Miguel Ricard presumiblemente es condenado porque él dice que participó, pero claro, si llega a decir yo he participado en el asesinato de Kennedy, pues todo el mundo pensaría que Miguel Ricard fue el asesino de Kennedy. Y con esto no quiero dejar claro que no quiero exculpar a Miguel Ricard, porque yo realmente no sé si Miguel Ricard participó o no participó en los crímenes. Yo puedo tener mi opinión personal y me la guardo para mí de momento. Pero para mí no hay datos concisos. No hay pruebas. O sea, hay alguna como que pueda acertar ciertos datos que dicen que no se podían saber hasta que hubo una serie de informes posteriores. Vale. Pero en general, o sea, hay pruebas indiciarias, pero no hay pruebas certeras. Y claro, cuando estamos hablando de un crimen tan horrendo, con tantas aristas, con tantas posibilidades, los indicios para mí no son suficientes. Yo necesito certezas. Oiga, y si usted no las tiene, búsquelas, cúrreselo. No puede ser que como ustedes, el decano de, lo que decía antes, el decano de los abogados de Valencia, Romero Villafranca, me leo el 15%, ¿se lo ha leído? No, un 15%, pero tengo claro que son estos dos. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ole mis narices. Una de las preguntas que también tenía era, bueno, exactamente esa. Sí, se supone que en una de las fuentes de las que hemos estado hablando, de que una dice que sí estaban completos los cuerpos, otra que no. ¿Cómo entonces, si no se hizo prueba de ADN, como tú bien has dicho, la primera se hizo cuando se encontraron los cuerpos, si los cuerpos estaban irreconocibles por el tiempo que había pasado, ¿cómo sabían exactamente que eran ellos? Pues teóricamente porque algunos de los familiares entran en la sala de autopsias y por la ropa y por las pertenencias es como las identifican. Ya está. Es decir, nada más. Yo puedo llegar. Claro, tú ten en cuenta que tienes un cadáver que ha sido prácticamente deshecho de cintura para arriba. Su calavera es un cráneo casi pulido. Las cabelleras, el pelo, está hecho un mare magnum ahí juntos. Y solo tienes la referencia para poder identificarlas de la ropa. Pues ya está. Claro, ¿qué sucede? Y vamos a jugar a ser conspiranoicos. Tú coges otro cuerpo completamente diferente, lo deshaces de cintura para arriba, le pones las ropas y ya está. Porque claro, hasta donde yo sé, si me equivoco, pues por favor que me corrijan, no se les hizo ni siquiera un cotejo con las dental. Con las radiografías que pudiesen haber para tal. Luego a las niñas les faltaban bastantes piezas dentarias, por lo cual incluso ese cotejo también hubiese sido quizás un poco extraño. Uno de los cráneos, y la familia no lo sabía, o dicen que no puede ser, aparece con una caries increíble que prácticamente le está, o sea, le tendría que estar produciendo un flemón y unos dolores terroríficos. La familia no sabe nada de esa caries ni recuerdan que la niña tuviese ese problema. Entonces,
es cosa muy, muy extraña. Incluso extrapolándolo ya al tema de las autopsias, hay cosas raras, como que en la zona genital unos forenses hablan de un pubis con vello púbico y Frontera habla en algunos de los cuerpos con el vello púbico rasurado. Entonces es como... Es que no se puede estar, piensa que o no se puede estar hablando de lo mismo, porque son muchas diferencias, o ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué dos personas supuestamente están viendo lo mismo? Y pasa igual que con el coche, como una dice una cosa y otra dice otra, y lo que tienen enfrente es exactamente lo mismo. Otra de las cosas que también me llama a mí la atención bastante sería eso mismo, cómo de cintura para arriba los cuerpos están prácticamente deshechos, como dice, que solamente se encuentran los huesos, y cómo de cintura para abajo pues se pueden encontrar todo lo que sería la misma anatomía del cuerpo. Eso lo debería explicar un forense, claro. Puede ser en base, o sea, normalmente la putrefacción se genera desde el estómago, ¿no? El estómago, la zona estomagal, intestinos, es donde más bacterias tenemos, y a la hora de fallecer, pues ahí es donde se empieza a generar prácticamente todo. Lo que pasa es que, claro, la zona genital está muy cerca de la zona del estómago. Sería presumible llegar a tener la hipótesis de que al estar tan cerca, la zona genital precisamente debería haberse visto afectada por la putrefacción mucho antes que quizás la cabeza, que, vale, la cabeza... Claro, la cabeza tiene muy poco tejido, es obvio que lo que se pudre rápido porque hay pocos tejidos, y además se sabe que los ojos se pudren relativamente pronto. Pero bueno, incluso el tórax, la parte del cuello, no sé, hay un hecho que, según algunos tratados de medicina forense, como el de Gilbert Calabuch, hablan de que la desmembración de las cabezas puede llegar a suceder entre 1 año y medio, 2 años después del fallecimiento de una persona. Pero sin embargo aquí parece que ha pasado en 75 días. Entonces, claro, ¿es por efecto de la putrefacción o mi teoría? Y hablo que es mi teoría, no tengo... O es porque como sacaron los cuerpos en plan borrico, hablando mal y pronto, les partieron el cuello. Porque claro, si eso es así, estás alterando la naturaleza del cadáver, por lo cual luego los forenses no van a poder hacer una perfecta autopsia, claro. Y yo hago una reflexión ahora, que a lo mejor luego habría que hacerla más tarde, pero tú en una empresa haces mal tu trabajo y te mandan a la calle, pero aquí rompes el cuello, o presumiblemente rompes el cuello a un cadáver, o manipulas las pruebas, o no haces una cadena de custodia, o dejas la escena del crimen sin precintar y sin que nadie la vigile, que no se altere durante toda una noche, o fumas, como fumaron los forenses, porque además se ve las fotografías, están realizando la autopsia y están ahí con el cigarro y no pasa nada, y es como, no hombre, no intenten convencerme de que eso era lo normal. No era lo normal, ustedes fueron unos chapuceros y tal. Que ¿eso implica que el resultado del crimen sea diferente? No soy yo quien va a decir que sí, pero obviamente me genera muchas dudas sobre las garantías de la investigación del mismo. Al fin y al cabo es eso, el crimen sucediese de una forma u otra, lo que sí está claro es, si no se investiga como se debe y no se toman las pruebas ni se hacen las cosas como se deben de hacer ante ese proceso y la rutina que en ese momento tenía, ya que es imposible saber, incluso por poner un ejemplo, quizá cuál fue el orden del fallecimiento. Claro. Una de las cosas también interesantes es que si estamos hablando de la descomposición de los cadáveres y demás, pero algo interesante que menciona Frontera respecto son las livideces cadavéricas, es decir, que a estos cuerpos no se le encuentra, en los pocos tejidos que le queden, no se le encuentra ningún moratón, como por así decirlo, de la acumulación de los órganos que quizás se estén descomponiendo o
Claro, alguna marca. eso es curioso, porque sí que hay varios de los cuerpos donde se atisban hematomas o se atisban moratones, sobre todo en la parte de atrás de las corvas, que dan a entender como que hubo, yo no voy a presuponer que las niñas estuviesen colgadas boca abajo, pero sí que parece que hay hubo la interacción de un objeto cuadrangular ahí. En uno de los cuerpos, Frontela llega a hablar de que hay una reiteración de golpes en la zona lumbar que genera un hematoma enorme. Entonces, claro, sí que hay una serie de efectos hemáticos en la piel que son apreciables, pero las livideces sí que parece que no están. Ya sería entrar en temas forenses que desde mi modesta opinión no controlo, pero sí que se habla de que puede ser por el hecho de que los cadáveres una vez fallecieron se movieron de sitio, incluso que pudiesen estar Agua, ¿no? En en agua, superficie. claro, en una superficie acuosa. Pues sería Es que es difícil de asegurarlo con certeza. es difícil saberlo, es muy difícil. También quería preguntarte eso, si también yo soy de las personas también que ahí, bueno, apoyo a Frontela en casi todas las cosas que ha dicho, porque creo que sí ha dicho las cosas como son y lo que ha podido ver. Y a mí, una de las cosas también que me hace creer que todo no es como nos dijeron, es una de las fotos que hay de los cuerpos. Bueno, creo que incluso en los 3 cuerpos se puede ver que hay partes de los cuerpos que están muy azules en comparación con otros restos del cuerpo. Y que quizás esto se podría deber a eso, a que parte estuvo sumergida en agua o con agua y así el cuerpo pudiese ese color azul, o que sí pudiese haber existido un doble enterramiento. Yo creo que sí, que bajo mi opinión sí creo en el doble enterramiento, también por las larvas que Frontera decía que no corresponden con las que se encuentran en un cuerpo que lleva tanto tiempo descomponiendo. Eso es una pifiada enorme de los médicos forenses que realizan la primera autopsia, de no, aunque sí que hay fotografías de las larvas, no se cogieron para un estudio entomológico, lo cual hubiese venido muy bien para la adaptación de los cuerpos. Los médicos de Valencia, los forenses, son muy ambiguos, porque claro, te dicen, cuando se les pregunta por la data de la fecha de la muerte, dicen, ¿es compatible con que lleven 75 días muertas? Sí, claro que es compatible, pero que lleven compatible, o sea, es compatible que lleven durante 75 días muertas, como puede ser que lleven 90 o que lleven 40. Si no se cogen los elementos que pueden determinar a ciencia cierta una data más precisa, pues claro, todo es compatible. Claro. Claro. Entonces, es difícil. A mí me parece muy llamativo que en esa primera autopsia, esa serie de indicios larvarios, incluso de barro o otras muestras que podían haber, se desechasen por la pila de las camillas. Creo que ahí obraron mal y no pagaron por ese error que hubiese aclarado muchísimo lo que podría haber pasado.